El sobre color crema se sentía pesado en mis manos, como si contuviera algo más que simple papel. El remitente era Valentín Rojas, el abogado de la familia, el hombre que me había visto crecer mientras redactaba acuerdos prenupciales para mis hermanas perfectas y manejaba la impecable reputación de nuestra familia. Mi nombre es Vanessa y soy la hija que toleran. No necesitaba abrir la invitación para saber de qué se trataba. El abuelo Julio había fallecido hacía 3 semanas y ahora era el momento de que los buitres comenzaran a rondar. El fin de semana en memoria de la familia era solo un código para repartirse su fortuna. Mi teléfono vibró. Sofía, mi prima, me había enviado otra captura de pantalla del chat grupal de las hermanas en el que yo no estaba incluida. Jimena, qué ganas de ver a todos este fin de semana. Ojalá alguien le recuerde a Vanessa que no es un brunch casual. Lorena, jajaja, ¿viste lo que se puso para el funeral? Ese vestido vintage parecía sacado de un bazar. Mamá, niñas, sean amables. Ella hace lo que puede. Sonreí, pasando el dedo por el borde del sobre. No tenía ni idea. La última vez que vi al abuelo Julio, estaba en su cama de cuidados paliativos, pero sus ojos aún conservaban ese brillo travieso. «Ven aquí, mi pequeña rebelde», había dicho, palmeando el espacio a su lado. No se lo esperarán. Pensé que estaba delirando por los medicamentos. Ahora ya no estaba tan segura. Sonó el timbre de mi puerta. Un mensajero estaba afuera con otro sobre. Este tenía una nota escrita con la caligrafía precisa de Valentín. Abrir después de la lectura. «Firme aquí, por favor», dijo el mensajero, estudiando mi rostro. El licenciado Rojas fue muy específico sobre la hora de entrega. Firmé, intentando mantener la mano firme. ¿Dijo algo más? Solo que usted sabría cuándo abrirlo. Al cerrar la puerta, mi teléfono vibró de nuevo. Sofía estaba llamando. «Ya están todos aquí», dijo sin saludar. «Tu mamá está organizando un brindis con champaña previo a la lectura. Déjame adivinar, a ese tampoco me invitaron. Jimena está presumiendo su nueva pulsera de tenis. Dice que es un regalo de herencia adelantado de tu mamá». Me senté en la barra de mi cocina, extendiendo ambos sobres frente a mí. ¿Qué más? Lorena ha estado practicando sus lágrimas de agradecimiento. Dice que va a grabar la lectura para sus historias de Instagram. Sofía hizo una pausa. Van, ya se repartieron todo. Asumen que te darán el mínimo que exige la ley para que no puedas impugnar el testamento. Perfecto. Tracé la firma del abuelo Julio en la invitación formal. Eso es exactamente lo que quiero que piensen. ¿Qué estás planeando? Nada que se esperen. Revisé mi reloj. Tengo que irme. Necesito elegir algo apropiadamente decepcionante para ponerme. Vanessa. La voz de Sofía se suavizó. ¿Recuerdas esa Navidad, cuando la tía Débora anunció los compromisos de tus hermanas? ¿Te refieres a cuando mamá le dijo a todo el mundo que yo estaba encontrándome a mí misma, mientras Jimena y Lorena presumían sus anillos? No, me refiero a cuando te fuiste temprano y el abuelo Julio te siguió. ¿Qué te dijo? Cerré los ojos, recordando su mano cálida sobre mi hombro en el estacionamiento frío. Dijo que a veces la mejor venganza es dejar que la gente crea que ha ganado y que estaba orgulloso de que yo nunca fingiera ser alguien que no era. Sofía se quedó en silencio. La lectura es mañana a las 3, no llegues tarde. Oh, no me perdería esto por nada del mundo. Después de colgar, me quedé mirando el sobre sellado de Valentín. El papel era grueso, caro, del tipo que mi familia usaba para invitaciones de boda y anuncios de nacimiento. Todos esos momentos importantes que yo no había logrado proporcionar. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi mamá. Por favor, ponte algo apropiado mañana. El fotógrafo estará allí. Por supuesto que habría un fotógrafo.
Dios no quiera que nos repartamos una herencia sin la debida documentación para la revista del club de golf. Volví a tomar el sobre sellado, sintiendo su peso. Lo que sea que el abuelo Julio hubiera planeado, se había asegurado de que yo tuviera un asiento en primera fila. El hombre que me enseñó a jugar ajedrez mientras mis hermanas aprendían etiqueta, que financió mis clases de arte mientras ellas asistían a bailes de debutantes, me había dejado una última jugada. Otro mensaje vibró, esta vez de Lorena, enviado a mí por accidente, en lugar del chat de las hermanas. ¿Puedes creer que de verdad va a venir? Como si se mereciera algo después de avergonzarnos todos estos años. Sonreí, pensando en el folder color manila escondido en el cajón de mi escritorio. 15 años de capturas de pantalla, grabaciones y recibos. Cada préstamo que habían olvidado pagar. Cada comentario malintencionado en las reuniones familiares. Cada vez que habían usado mi fracaso para despegar como entretenimiento en sus cenas. «Oh, claro que voy a ir», le susurré a mi apartamento vacío. «Y traigo los recibos». Me levanté y caminé hacia mi closet, empujando a un lado la ropa de diseñador de segunda mano que me habían dado por lástima. Al fondo colgaba un vestido negro, simple, elegante y completamente mío. Mañana me lo pondría para ver cómo su mundo perfectamente curado se desmoronaba. El abuelo Julio tenía razón, no se lo iban a esperar. Llegué 15 minutos tarde y encontré las copas de champaña ya tintineando en el vestíbulo de mármol de la mansión. A través de los ventanales pude ver a Jimena acaparando la atención junto a la alberca, su pulsera de tenis capturando el sol de la tarde. «Ah, llegaste». La voz de mi mamá tenía esa nota familiar de decepción. Me dio un beso al aire en la mejilla, con cuidado de no manchar su labial. «Ya estamos todos aquí». Me di cuenta, señalé la champaña. Empezaron sin mí. Bueno, no estábamos seguros de que vendrías. Ya sabes cómo eres con las obligaciones familiares. Antes de que pudiera responder, la voz de Lorena resonó. Miren quién finalmente apareció. Se acercó flotando en un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi renta mensual. Justo estábamos hablando de la colección de diamantes del abuelo. ¿Recuerdas el collar que me prometió? ¿Cuál de todos?, pregunté inocentemente. ¿El que le dijiste que te encantaba o el que empeñaste el año pasado? Su sonrisa vaciló. No tengo idea de lo que estás hablando. Claro que no. Tomé una copa de champaña, igual que no tenías idea del préstamo que te di para la deuda de juego de Ricardo. Baja la voz, siseó mirando a su alrededor. Este no es el momento ni el lugar. ¿Acaso alguna vez lo es? Sofía apareció a mi lado con el rescate escrito en su rostro. Ven a ver el nuevo salón del jardín. Lo redecoraron. Me alejó de la expresión sombría de Lorena y a través de las puertas francesas. El salón del jardín estaba vacío, a excepción de arreglos florales frescos y fotos familiares, donde todos parecíamos perfectamente felices. «Se supone que debes portarte bien», susurró Sofía, «al menos hasta después de la lectura». «¿Por qué?» «Ellas no lo hacen». Jimena ya le llamó al agente inmobiliario para vender la casa de verano del abuelo. «Creen que es un hecho». Me reí. Por supuesto que lo creen. Igual que creyeron que era un hecho cuando convencieron a mamá de usar el fondo de mi universidad para la boda de Jimena. Eso fue hace 10 años. Y yo sigo pagando préstamos estudiantiles. Toqué una de las fotos, Navidad de 2015, el año en que mamá les dijo a sus amigas que yo me estaba tomando un descanso de las reuniones familiares, cuando en realidad habían dejado de invitarme. ¿Pero quién lleva la cuenta? El sonido de tacones sobre el mármol anunció la llegada de Jimena. Entró como si fuera la dueña del lugar, lo que en su mente probablemente pronto sería. «Ahí estás».
Su voz goteaba un veneno cubierto de miel. Justo estábamos hablando de la segunda casa que Rodrigo y yo por fin estamos terminando de pagar. Gracias a Dios por la generosidad del abuelo. Fascinante, dije. Hablando de generosidad, ¿recuerdas esa vez que necesitabas 100,000 pesos para tu fin de semana de spa? Que en realidad fue una consulta con un abogado de divorcios. El color desapareció de su rostro. No sé de qué. ¿O deberíamos hablar de los mensajes de texto que me enviaste el año pasado? Los que hablaban de Rodrigo y su secretaria. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. La mano perfectamente cuidada de Jimena temblaba alrededor de su copa de champaña. «No te atreverías», susurró. «¿No lo haría?» Sonreí. «Pero tienes razón. Este no es el momento ni el lugar. Deberíamos centrarnos en celebrar la memoria del abuelo». La llegada del abogado salvó a Jimena de tener que responder. Valentín Rojas estaba en el umbral. Su maletín era un presagio de lo que estaba por venir. «Si todos pudieran reunirse en la sala de estar», anunció, «estamos listos para comenzar». Mientras la familia entraba, me quedé atrás, observando. Mamá se ajustaba las perlas. Lorena se posicionaba para tener la iluminación óptima para Instagram. Jimena le susurró algo a Rodrigo que lo hizo fruncir el ceño. Sofía me tocó el brazo. «¿Estás lista para esto?» Acaricié mi bolso, donde el folder manila reposaba, pesado con la verdad. «He estado lista durante 15 años. Vanessa». La voz aguda de mi mamá cortó el ambiente de la habitación. «Te estamos esperando». Tomé mi asiento en la esquina trasera, el mismo lugar que siempre ocupaba en las reuniones familiares, el lugar designado para la oveja negra. A través de los ventanales podía ver el roble favorito del abuelo, aquel donde me enseñó a trepar mientras mis hermanas practicaban su postura adentro. «Antes de comenzar», dijo Valentín, «debo mencionar que Julio fue muy específico sobre cómo debía proceder esta lectura». Sí, mamá agitó la mano. «Siempre fue muy particular con el protocolo. Sigamos adelante». Crucé una mirada con Valentín y asentí levemente. Él había estado allí durante todo. Las invitaciones omitidas, las tarjetas de cumpleaños olvidadas, el borrado gradual de la hija que no se conformaba. «Muy bien». Abrió su maletín. «¿Comenzamos?» Lorena ya tenía su teléfono fuera, lista para capturar el momento. Jimena se sentó con la espalda recta, expectante. Mamá se secaba los ojos secos con un pañuelo bordado. Metí la mano en mi bolso y sentí el borde del folder manila. Pronto entenderían a qué se refería el abuelo cuando decía que algunas fortunas no se miden en dinero. El último testamento y voluntad de Julio Pérez. Comenzó Valentín con voz firme. «A mi familia, a quienes he observado desempeñar sus papeles tan diligentemente todos estos años». Me recosté en mi silla. El espectáculo estaba a punto de comenzar. «¿Recuerdas cuando mamá intentó comprarte un esposo?», susurró Sofía mientras Valentín barajaba sus papeles. Sí lo recordaba. Hace 5 años, mamá me había citado para almorzar en su club de golf. Llevaba sus perlas de intervención, las reservadas para discusiones familiares particularmente decepcionantes. «He encontrado a alguien adecuado», había anunciado sobre su ensalada intacta. «Su familia es dueña de bienes raíces en el centro. Está dispuesto a pasar por alto tus actividades creativas». ¿Te refieres a mi carrera? Cariño, diseñar sitios web difícilmente es una carrera. Había deslizado una foto sobre la mesa. Tomás está dispuesto a proponerte matrimonio en 6 meses. Todo lo que tienes que hacer es actuar el papel. Le había devuelto la foto. ¿Y cuál es el precio de este arreglo? No seas vulgar. Pero había nombrado una cifra suficiente para hacerme dudar. Además de acceso total al fideicomiso familiar, por supuesto,
como tus hermanas. Ahora, viendo a mamá ajustarse sus perlas de intervención, mientras Valentín se preparaba para leer el testamento, recordé lo cerca que estuve de decir que sí, lo tentador que había sido finalmente ganarme un lugar en su mesa, tierra llamando a Vanessa. La voz de Jimena interrumpió mis recuerdos. Valentín preguntó si tenías alguna objeción antes de proceder. Ninguna en absoluto. Sonreí. Por favor, continúe. Lorena bajó su teléfono el tiempo suficiente para susurrarle a Jimena. Al menos se vistió apropiadamente por una vez, aunque Dios sabe para qué se molestó. Niñas, advirtió mamá, pero su tono tenía más de diversión que de reproche. Valentín se aclaró la garganta. Antes de continuar, Julio dejó instrucciones específicas sobre los dispositivos de grabación. «Oh, es solo para mis historias de Instagram», protestó Lorena. «A mis seguidores les encantan los momentos familiares. Me temo que debo insistir». El tono de Valentín no dejaba lugar a discusión. Todos los teléfonos deben apagarse y colocarse sobre la mesa. Las cejas perfectamente depiladas de Lorena se juntaron. Pero ahora su voz tenía un filo que nunca antes le había escuchado. Mientras los teléfonos caían sobre la mesa de caoba, crucé una mirada con Sofía. Me dio un leve asentimiento, confirmando que había hecho lo que le pedí. Mientras esperamos, Jimena se volvió hacia mí. ¿Has oído hablar de las renovaciones que estamos planeando para la casa de verano? Rodrigo tiene las ideas más maravillosas para la orilla del lago. Fascinante. Me incliné hacia adelante. Casi tan fascinante como esas llamadas nocturnas que le hiciste a tu instructor de tenis el mes pasado. La cabeza de Rodrigo se levantó de golpe. La sonrisa de Jimena se congeló. «No tengo idea de lo que estás hablando», dijo con cuidado. «No. ¿Deberíamos preguntarle a los registros de tu teléfono?» Antes de que pudiera responder, mamá intervino. «Vanessa, querida, este no es momento para tu imaginación. Tienes razón», me recosté. «Centrémonos en la lectura». Valentín había terminado de organizar sus papeles. La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del viejo reloj de pie del abuelo, el que me había prometido hace años porque yo era la única que sabía cómo darle cuerda correctamente. «Antes de comenzar», dijo Valentín, «Julio me pidió que reprodujera una grabación». Mamá frunció el ceño. Eso no se mencionó en las discusiones preliminares. Sin embargo, presionó play en una pequeña grabadora. La voz del abuelo llenó la habitación, todavía fuerte a pesar de haber sido grabada en sus últimas semanas. A mi familia reunida aquí hoy, los he observado a todos con mucho cuidado a lo largo de los años. He visto cómo se presentan al mundo. He visto lo que hacen cuando creen que nadie los está mirando. Lorena se movió incómoda. La mano de Jimena encontró la de Rodrigo, pero él la apartó. «He visto las máscaras que usan», continuó el abuelo, «y he visto quién se las quita cuando realmente importa». Las perlas de intervención de mamá tintinearon mientras se enderezaba. «Valentín, ¿es esto realmente necesario?». Julio insistió. No detuvo la grabación. Para aquellos que valoraron la apariencia sobre la autenticidad, que eligieron la actuación sobre la verdad, ustedes ya recibieron su herencia en la vida que eligieron vivir. Para aquella que se atrevió a ser real en una familia de farsantes. La grabación se detuvo. En el silencio que siguió, pude sentir todos los ojos de la habitación clavados en mí. Bueno, mamá se rió nerviosamente. Julio siempre tuvo un don para el drama. ¿Procedemos con la lectura real? Por supuesto. Valentín abrió el testamento, aunque debo mencionar una cosa más. Julio hizo algunas enmiendas en su última semana. ¿Qué enmiendas?, exigió Jimena. Todo a su debido tiempo. Se ajustó las gafas.
Ahora, con respecto a la distribución de los bienes, toqué el folder manila en mi bolso por última vez, sintiendo el peso de 15 años de verdad. Pronto entenderían que algunas herencias no figuran en los testamentos. Déjalos que se regodeen, le susurré a Sofía. Ese es el punto. Me apretó la mano mientras Valentín comenzaba a leer, su voz cargando el peso de una justicia retrasada, pero no negada. En la esquina, el reloj del abuelo seguía marcando el paso, contando los momentos, hasta que el mundo cuidadosamente construido de mi familia se derrumbara. El tiempo de las máscaras había terminado. A mi hija mayor, Jimena, leyó Valentín, le dejo la suma de 1.500.000 pesos. La sonrisa triunfante de Jimena iluminó la habitación. Apretó la mano de Rodrigo, pero los ojos de él permanecieron fijos en sus zapatos. A mi hija, Lorena, también le dejo 1.500.000 pesos. Lorena se secó los ojos con un pañuelo bordado, ejecutando a la perfección las lágrimas de agradecimiento que había practicado. «Oh, papá hubiera querido esto», susurró lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Mamá sonrió a sus dos hijas perfectas. Luego me lanzó una mirada que claramente decía: «Por esto es que seguimos las reglas». «Y el saldo restante del patrimonio», continuó Valentín, «que asciende a un total de 4.500.000 pesos». La habitación contuvo el aliento. Los dedos de Jimena se apretaron alrededor de su copa de champaña. Lorena dejó de fingir que lloraba. «Es para mi nieta, Vanessa». La copa de cristal se hizo añicos en la mano de Jimena, salpicando champaña sobre la alfombra persa. «Eso es imposible». Mamá se puso de pie, apretando sus perlas. «Debe haber algún error». «No hay ningún error», dijo Valentín con calma, sacando otro documento junto con un mensaje personal. «Para mi querida Vanessa, que nunca necesitó fingir, que dio préstamos que sabía que nunca le pagarían, que mantuvo su integridad cuando hubiera sido más fácil venderla. Tú eres mi verdadera heredera en todos los sentidos que importan». «Esto es ridículo». La compostura cuidadosamente elaborada de Lorena se resquebrajó. «Ni siquiera viene a las reuniones familiares». «No me invitaban a las reuniones familiares», corregí en voz baja. «Hay una diferencia». «Valentín», la voz de mamá temblaba. «Esto no puede ser legal. Julio no estaba en su sano juicio al final. Tengo 3 evaluaciones psiquiátricas distintas que confirman su competencia», respondió Valentín, así como documentación en video de él haciendo estos cambios. «¿Video?». La voz de Jimena subió a un chillido. «Grabaste los últimos momentos de nuestro padre. Él los grabó él mismo». Valentín sacó una memoria USB, junto con algunas conversaciones bastante interesantes que tuvo con varios miembros de la familia sobre sus arreglos financieros. Rodrigo finalmente levantó la vista. «¿Qué tipo de arreglos?». «Del tipo que tu esposa no te contó», dije en voz baja, abriendo mi bolso. «¿Te gustaría ver los recibos?». «No te atrevas», sisió Jimena. «O tal vez», continué, sacando mi folder manila, «deberíamos discutir la verdadera razón por la que Lorena necesitó ese préstamo de emergencia el año pasado. El que en realidad no era para la colegiatura de la escuela privada de sus hijos». Lorena se puso pálida. «Prometiste que nunca lo dirías». «No, tú asumiste que nunca lo diría. Igual que asumiste que nunca llegaría a nada. Igual que asumiste que el abuelo no se daba cuenta de cómo me trataban». «Esto es chantaje», declaró mamá, poniéndose de pie. «Valentín, seguramente no puedes permitir esto. Todo está en orden», respondió él, revolviendo más papeles. «Aunque todavía no hemos llegado a la parte más interesante». «¿Hay más?», susurró Sofía. «Julio dejó una cláusula final», confirmó Valentín, «con respecto a la casa de verano». «Ya hemos hecho planes para eso», espetó Jimena. «El agente inmobiliario viene la próxima semana.
Me temo que esos planes tendrán que cancelarse. Valentín se ajustó las gafas. La propiedad ha sido puesta en un fideicomiso bajo el control exclusivo de Vanessa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el reloj de pie pareció contener la respiración. No, la voz de mamá era apenas un susurro. No, no, no. Esa casa ha estado en nuestra familia por generaciones y ahora servirá a un nuevo propósito, dije, poniéndome de pie. Uno que realmente ayude a la gente en lugar de solo albergar galas de caridad para aparentar. Lorena se abalanzó sobre su teléfono, probablemente para llamar a su esposo abogado, pero Valentín levantó la mano. Antes de que alguien haga alguna llamada, deben saber que Julio lo documentó todo. Cada préstamo, cada secreto, cada manipulación. Dejó un rastro de papel bastante extenso. «Tú lo sabías», acusó Jimena, volviéndose hacia mí. «Lo supiste todo el tiempo. Sabía lo que el abuelo sabía, que todos ustedes habían estado actuando toda su vida. Por eso me dejó esto». Acaricié el folder manila. «Un seguro», lo llamó él, contra esta reacción exacta. «¿Qué hay ahí dentro?», exigió Rodrigo. «La verdad», respondí simplemente. 15 años de verdad. ¿Quieren ver? La habitación estalló en caos. Jimena se lanzó hacia el folder. Lorena rompió a llorar de verdad esta vez. Mamá se hundió de nuevo en su silla, sus perlas de intervención tintineando suavemente unas contra otras. «Esto no ha terminado», advirtió. «Tienes razón. Estuve de acuerdo poniéndome de pie. Apenas está comenzando». Asentí a Valentín, quien comenzó a distribuir copias de los documentos oficiales. Mientras mi familia se apresuraba a leer la letra pequeña, buscando cualquier resquicio legal que pudieran explotar, vi mi reflejo en la ventana. Por primera vez en esa casa estaba sonriendo. Detrás de mí, el reloj de pie dio 3 campanadas, marcando la hora en que todo cambió. El abuelo siempre decía que el tiempo lo es todo. Tenía razón en eso también. «Empecemos con la Navidad de 2018», dije, sacando la primera pila de papeles de mi folder manila. Cuando Jimena pidió prestados 800,000 pesos porque la inversión de negocios de Rodrigo salió mal. «Eso era un asunto privado», espetó Jimena, pero la cabeza de Rodrigo se irguió de un tirón. «¿Qué inversión de negocios?». Deslicé los estados de cuenta sobre la mesa. «La que ella te dijo que era un retiro de spa con sus amigas. Qué curioso que ese fin de semana coincidiera con la apertura de cierto casino». Rodrigo arrebató los papeles, su rostro oscureciéndose mientras leía. «Dijiste que ese dinero venía de tu fideicomiso». «Rodrigo, cariño, puedo explicarlo. Ahórratelo». Se puso de pie, enderezando su corbata, igual que explicaste lo del instructor de tenis. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Lorena dejó de llorar el tiempo suficiente para agarrar su teléfono, probablemente esperando capturar el drama, pero Sofía se lo quitó con suavidad. «Continuemos», proseguí, sacando más papeles. «Lorena, ¿recuerdas cuando necesitaste ayuda con esas facturas médicas la primavera pasada?» Se congeló. «No lo hagas. Excepto que no eran facturas médicas, ¿verdad? Los recibos muestran pagos a un investigador privado, el mismo que siguió a Ricardo a sus reuniones con su secretaria. ¡Basta!». Mamá golpeó la mesa con la mano. «No me sentaré aquí a escuchar estas mentiras». «¿Mentiras?». Presioné play en mi teléfono. Su propia voz llenó la habitación. «Claro que no invitamos a Vanessa a los eventos importantes. Solo nos avergonzaría como lo hizo en la gala del club de golf. Algunas personas simplemente no están hechas para la sociedad adecuada». El color desapareció de su rostro. «¿De dónde sacaste eso?». «Del mismo lugar de donde saqué todo lo demás. Prestando atención, guardando registros, siendo la hija que pensabas que era demasiado despistada para notar algo. Distribuí paquetes personalizados a cada miembro de la familia.
Años de capturas de pantalla, mensajes de voz, estados de cuenta, cada desaire y secreto cuidadosamente documentado. Aquí está tu historial de préstamos, Jimena, completo con los correos electrónicos donde prometiste pagarme el próximo mes durante 5 años seguidos. Y Lorena, este es el hilo de mensajes donde les dijiste a tus amigas que no estaba invitada a los cumpleaños de tus hijos porque era inestable, justo después de pedirme que te ayudara a pagar la fiesta. Sofía observaba desde la esquina, su expresión una mezcla de horror y admiración. Guardaste todo, todo. Me volví hacia mamá, incluyendo la conversación que tuviste con la junta del club de golf sobre por qué no se me debería permitir la membresía. Algo sobre mantener los estándares. Las manos de mamá temblaban mientras hojeaba su paquete. Esto nos destruirá. No, corregí. Esto los expondrá. Hay una diferencia. Rodrigo se levantó bruscamente, las llaves de su auto tintineando en su mano. «Necesito un poco de aire. Rodrigo, espera», le gritó Jimena, pero la puerta principal se cerró de un portazo en respuesta. Lorena estaba enviando mensajes frenéticamente, probablemente advirtiendo a Ricardo sobre sus indiscreciones expuestas. «No tenías derecho», susurró. En realidad, tenía todo el derecho, así como tenía derecho a ser tratada como familia en lugar de como una molestia, como tenía derecho a ser invitada a la cena de Navidad en lugar de que me dijeran que la fecha se había cambiado. «Eso fue una vez», protestó débilmente mamá. «3 veces», corregí. «Tengo las capturas de pantalla de Sofía diciéndome las fechas reales». Sofía dio un paso al frente. Sabía que algo se venía, pero esto es nuclear. «Oh, se pone mejor». Saqué mi teléfono. ¿Recuerdan cómo Valentín mencionó los videos del abuelo? Envió copias a cada amigo de la familia que alguna vez han usado mis fracasos como entretenimiento en sus cenas. «¿No lo hiciste?», jadeó Jimena. «Revisen las bandejas de entrada de sus círculos sociales. Estoy segura de que encontrarán una lectura interesante en este momento». El teléfono de mamá comenzó a vibrar. Probablemente amigos del club de golf exigiendo explicaciones. Lo silenció con manos temblorosas. «¿Qué quieres?», preguntó en voz baja. «¿Dinero? ¿Un puesto en la junta de caridad? Quiero que sientan lo que yo sentí cada vez que me excluyeron, cada vez que me usaron, cada vez que me trataron como un secreto familiar en lugar de como una hija». Me levanté, alisando mi vestido negro. «Quiero que entiendan que el karma no es instantáneo, pero es inevitable». El teléfono de Lorena sonó. Su rostro se descompuso mientras leía el mensaje. «Ricardo no vendrá a casa esta noche. La verdad duele, ¿no?». Recogí mis cosas, casi tanto como que te digan que no eres lo suficientemente buena durante 15 años. «Te arrepentirás de esto», amenazó Jimena, pero su voz temblaba. «No más de lo que me arrepiento de cada préstamo que te di, cada secreto que guardé, cada vez que intenté comprar mi entrada a las buenas gracias de esta familia». Hice una pausa en la puerta. «Pero no se preocupen, estoy segura de que podrán explicarlo todo en la próxima gala del club de golf. Son buenas fingiendo, ¿recuerdan?». Cuando me di la vuelta para irme, Valentín se aclaró la garganta. «Hay una cosa más, una cláusula final de julio. ¿Más?». La voz de mamá se quebró. «¿No has hecho ya suficiente?». «Oh, no», sonreí. «El abuelo fue muy minucioso. Esto es solo el principio». El reloj de pie dio otra campanada, marcando otra hora en la tarde más larga de sus vidas. Por primera vez, no estaba contando los minutos para poder escapar. Estaba contando los segundos hasta que entendieran exactamente lo que habían perdido. «Estás destruyendo a esta familia», gritó Jimena con el rímel corriéndole por las mejillas. «¿Es eso lo que querías?». «No», respondí con calma. «Estoy exponiendo la verdad,
Ustedes destruyeron a la familia hace años con cada mentira, cada manipulación, cada vez que eligieron la apariencia sobre la autenticidad. El teléfono de mamá no dejaba de vibrar. Finalmente respondió en altavoz, probablemente esperando mantener algo de control sobre la situación. Mala jugada. Débora, una voz chillona llenó la habitación. ¿Es cierto lo que andan diciendo del esposo de Lorena y su secretaria y del juego de Jimena? Está por todo el chat grupal del club. Mamá terminó la llamada, con las manos temblando. Arregla esto, exigió. Diles que todo fue un error, como cuando les dijiste a todos que estaba encontrándome a mí misma en Europa, cuando en realidad me habías cortado el apoyo por rechazar ese matrimonio arreglado. El teléfono de Lorena sonó de nuevo. Se puso aún más pálida, si eso era posible. La secretaria de Ricardo acaba de hacerlo público en Facebook. Está contándolo todo. Es increíble cómo se propaga la verdad, reflexioné, cuando la gente finalmente deja de fingir. Sofía dio un paso al frente. Tengo algo que añadir. Sacó su propio teléfono. ¿Recuerdan el último día de Acción de Gracias cuando todas dijeron que Vanessa estaba demasiado ocupada para asistir? También grabé esa conversación. ¿Tú? Jadeó Lorena. Pero eres una de nosotras. No, Sofía negó con la cabeza. Solo era mejor actuando, hasta ahora. La puerta principal se abrió y se cerró. Rodrigo entró de nuevo con el rostro como una piedra. Acabo de hablar con mi banco. Jimena, ¿te importaría explicar estas transferencias? Cariño, por favor. 6 millones de pesos a una cuenta en el extranjero. Arrojó los estados de cuenta sobre la mesa. ¿Planeabas irte antes o después de vaciar nuestros ahorros? Jimena se derrumbó en su silla. Puedo explicarlo. Guárdatelo para el abogado de divorcios. Mamá intentó una última vez recuperar el control. Todos, por favor. Podemos arreglar esto. Somos familia. ¿Familia? Me reí. ¿Fue familia cuando le dijiste al hospital que no me llamaran cuando el abuelo ingresó por primera vez? ¿Cuando me impediste despedirme hasta que él exigió específicamente verme? Te estaba protegiendo. Estabas protegiendo tu imagen. Saqué un último sobre. Igual que protegiste tu imagen cuando falsificaste mi firma en esos documentos del fideicomiso hace 10 años. La habitación quedó en silencio. Incluso Lorena dejó de enviar mensajes. ¿Qué documentos?, preguntó Sofía en voz baja. Los que transferían mi parte del fideicomiso familiar a mis hermanas. Los que mamá firmó con mi nombre porque sabía que yo nunca estaría de acuerdo. Le entregué los papeles a Valentín. El abuelo los encontró el año pasado. Fue entonces cuando empezó a cambiar su testamento. Eso no es verdad, susurró mamá, pero su rostro la delató. El análisis grafológico forense dice lo contrario. Valentín levantó los documentos. Julio los hizo autenticar antes de morir. Eso es fraude, jadeó Sofía. Eso es realmente un delito. Sí, estuve de acuerdo, lo es. Mamá se hundió en su silla. Las perlas de intervención tintinearon unas contra otras como pequeñas esposas. No presentarías cargos. Somos familia. La familia no le roba a la familia, respondí. La familia no excluye a la familia. La familia no pasa 15 años fingiendo que una hija no existe porque no quiere jugar a fingir. El teléfono de Lorena volvió a vibrar. La junta del club de golf está convocando una reunión de emergencia, algo sobre revisar nuestro estatus de membresía. Su mundo cuidadosamente curado se está desmoronando, observé. ¿Qué se siente estar afuera mirando hacia adentro? Por favor. La voz de mamá se quebró. No destruyas todo lo que hemos construido. ¿Te refieres a todo lo que has fingido ser? La familia perfecta, el estatus social, la respetabilidad. Negué con la cabeza. Eso siempre fue una ilusión. Yo solo estoy encendiendo las luces. Sofía se puso a mi lado. Renuncio, por cierto, le dijo a Lorena.
Busca otra coordinadora de eventos para tus galas de caridad falsas. El reloj de pie volvió a sonar. Cada campanada, otro clavo en el ataúd de su fachada social. A través de la ventana, pude ver autos deteniéndose, probablemente más miembros del club de golf viniendo a exigir explicaciones. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jimena con voz pequeña. ¿Ahora? Recogí mis cosas. Ahora les toca experimentar lo que yo he sentido durante 15 años. Los susurros, la exclusión, el juicio. La única diferencia es que ustedes se lo ganaron. Podemos arreglar esto, intentó mamá una última vez. Lo que quieras, dinero, un puesto, estatus. No quiero nada de ustedes, respondí, excepto la verdad. Y ahora todos la tienen. Valentín se aclaró la garganta de nuevo. Todavía queda un último asunto que discutir sobre el fideicomiso caritativo de Julio. ¿Hay más? La voz de Lorena se quebró. Oh, sí, sonreí. El abuelo guardó lo mejor para el final. Como si fuera una señal, más autos se detuvieron afuera. Pero no eran miembros del club de golf, eran reporteros. Aparentemente, alguien les había avisado sobre una gran historia que involucraba a una de las familias más prominentes de la ciudad. ¿Continuamos?, preguntó Valentín, sacando otro documento. La expresión de horror en sus rostros fue mejor que cualquier herencia podría haber sido. La verdad, como estaban aprendiendo, era lo más caro que jamás habían perdido. Y yo apenas estaba empezando. La cláusula final, anunció Valentín, establece un fideicomiso caritativo a nombre de Vanessa, con instrucciones específicas de invertir en causas que la familia históricamente ha considerado por debajo de su nivel. El rostro de mamá se contorsionó. ¿Qué causas? Educación artística para jóvenes desfavorecidos, recursos de salud mental, refugios contra la violencia doméstica. Sonreí. Ya sabes, todas esas solicitudes de subvención que rechazaste de tu junta de caridad porque no eran lo suficientemente glamorosas. Pero la casa de verano, comenzó Lorena, será subastada, la interrumpí. Las ganancias financiarán un refugio para mujeres. Parece apropiado, ¿no creen? Todas esas fiestas en el jardín, fingiendo apoyar causas de mujeres, y ahora realmente ayudará a alguien. Jimena se abalanzó hacia adelante. No puedes. Esa casa ha albergado todos los eventos familiares importantes durante 3 generaciones, exactamente, como la fiesta de compromiso donde anunciaste tu matrimonio con Rodrigo justo después de que mamá me dijera que no estaba invitada porque no entendería la importancia de tales ocasiones. Rodrigo, todavía de pie junto a la puerta, se rió amargamente. ¿Importancia? Todo nuestro matrimonio fue una mentira. No todo fue una mentira, suplicó Jimena. Solo las partes que importaban. Se volvió hacia mí. Haz lo que quieras con la casa. Al menos alguien se beneficiará del legado de engaño de esta familia. A través de las ventanas, los flashes de las cámaras comenzaron a estallar. Los reporteros se estaban impacientando. Tenemos que hacer una declaración, declaró mamá, buscando su teléfono. Llamaré a nuestro equipo de relaciones públicas. Ya me encargué de eso, interrumpí. La carta del abuelo a la prensa se está publicando mientras hablamos, completa con la documentación de cada donación caritativa que han bloqueado, cada familia que han vetado del club de golf, cada vez que usaron el estatus social como un arma. Sofía revisó su teléfono. Es tendencia en Twitter. Lorena se desplomó en el sofá. Mis contratos de influencer, mis patrocinios, probablemente te dejarán más rápido que Ricardo. Terminé. La verdad no es muy comercializable, ¿verdad? Valentín se aclaró la garganta. Hay más. Julio dejó testimonios en video de varias familias, personas cuyas vidas se vieron afectadas por sus maquinaciones sociales. No puedes hacer esto, gimió mamá. Estaremos arruinados. No, estarán expuestos. Hay una diferencia. Caminé hacia el viejo escritorio del abuelo
pasando mis dedos por la madera gastada. Él me enseñó eso, ¿sabes? En todos esos momentos que pensabas que estaba perdiendo el tiempo con él. Me estaba enseñando sobre el verdadero legado. Destruyendo el nuestro, creando el mío. Saqué una carpeta. Conozcan a los primeros beneficiarios de las subvenciones de la Fundación Julio Pérez. Artistas, activistas, sobrevivientes. Personas que realmente marcan la diferencia en lugar de solo fingir que lo hacen. Sofía dio un paso al frente. Me gustaría ayudar con la fundación. Claro que te gustaría, escupió Lorena. Traidora, no, solo cansada. Cansada de fingir. Cansada de ver cómo destruyen a cualquiera que no encaje en su imagen perfecta. La voz de Sofía se fortaleció. Elijo su lado. Sonó el timbre. A través del vidrio esmerilado podíamos ver las siluetas de los reporteros. Una última oportunidad, ofrecí, enfrentando a mi familia. Digan la verdad, toda. Muestren un remordimiento real y tal vez podamos salvar algo auténtico de estos escombros. ¿O qué? Desafió Jimena, pero su voz temblaba. O publico el segundo juego de documentos, los que hablan de la verdadera razón por la que papá se fue. La verdad que mamá ha estado ocultando durante 20 años. Mamá se quedó absolutamente quieta. No lo harías, pruébame. Por un momento, nadie se movió. El reloj de pie marcaba el paso, contando los segundos hasta que su mundo perfecto se desmoronara por completo. Finalmente, mamá se puso de pie. Sus perlas de intervención captaron la luz por última vez, mientras levantaba la barbilla. ¿Qué quieres que digamos? La verdad. Por una vez en sus vidas, solo digan la verdad. Fui a la tumba del abuelo más tarde esa noche, después de la conferencia de prensa donde mi familia finalmente admitió años de manipulación social y fraude financiero. El atardecer pintaba el cementerio en tonos dorados, su momento favorito del día. Tenías razón, le dije a su lápida. Nunca se lo vieron venir. Coloqué nuestra vieja foto familiar sobre su tumba, aquella en la que yo estaba de pie, torpemente, en el borde, claramente sin encajar. Ahora entendía que no encajar había sido mi mayor fortaleza. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. El sitio web de la fundación acaba de activarse. Las solicitudes están llegando a raudales. Siguió otro mensaje. Además, la junta del club de golf acaba de revocar sus membresías. Todas. Sonreí, recordando las palabras del abuelo de ese último día en cuidados paliativos. A veces, el mayor impacto proviene simplemente de decir la verdad. La verdad les había costado todo. Estatus social, matrimonios, reputaciones. Pero me había dado algo invaluable. Libertad de sus expectativas, de su juicio, de sus mentiras cuidadosamente construidas. Cuando me di la vuelta para irme, mi teléfono sonó de nuevo, un número desconocido. ¿Hablo con Vanessa?, preguntó una voz de mujer. Soy de la editorial Planeta. Nos gustaría hablar sobre su historia. Miré hacia la tumba del abuelo una última vez. El sol poniente rozaba los bordes de nuestra foto familiar, resaltando el espacio donde yo había estado apartada. El espacio que, en última instancia, me había dado la perspectiva para derrumbarlo todo. Sí, respondí. Tengo una gran historia que contar. Los de la mudanza sacaron el último de los muebles antiguos del abuelo de la mansión, mientras mamá observaba desde el umbral sus perlas de intervención notablemente ausentes. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Aún podríamos arreglar las cosas. Algunas cosas no están hechas para ser arregladas. Firmé el último formulario de la mudanza. A veces, están destinadas a ser transformadas. El reloj de pie quedaría perfecto en la entrada del nuevo refugio para mujeres. Un recordatorio de que el tiempo avanza sin importar cuán desesperadamente intentemos preservar el pasado. Mi teléfono vibró con otra alerta de donación para la fundación.
La subasta de la casa de verano había desatado una ola de generosidad. Aparentemente la autenticidad era más atractiva que la pretensión. «Señorita», llamó el de la mudanza, «¿dónde quiere los retratos familiares?» «Dónelos a la Sociedad Histórica», respondí. «Son buenos para preservar fachadas». Sofía llegó cuando el camión de la mudanza se alejaba. Se veía diferente, relajada, usando tenis en lugar de sus habituales tacones. El blog de estilo de vida de Lorena acaba de ser cancelado. Aparentemente, sus seguidores prefieren influencers que no fingen toda su vida. ¡Qué trágico!, dije con sarcasmo. ¿Cómo va el trabajo de la fundación? Acabamos de aprobar la financiación para 3 nuevos programas de terapia artística. Sonrió. Reales, no solo para la foto. Mamá dio un paso al frente, con la voz tensa. Ya dejaste claro tu punto, Vanessa. Ganaste. ¿Qué más quieres? Querer. No quiero nada de ustedes. Eso es lo que nunca entendieron. Me volví para mirarla de frente. Solo quería que me vieran, a la verdadera yo, no a la decepción que inventaron. Te veo ahora, susurró. No, ves las consecuencias. Hay una diferencia. Mi teléfono sonó. El número de Jimena. Respondí en altavoz. El divorcio es definitivo, dijo sin preámbulos. Rodrigo se quedó con todo. ¿Estás feliz ahora? La felicidad no era el objetivo. La verdad lo era. Se rió amargamente. La verdad nos costó todo. No, las mentiras les costaron todo. La verdad solo expuso la cuenta. Colgué mientras otro coche entraba en el camino de entrada. Valentín salió, llevando una caja de aspecto familiar. Encontré esto en la caja fuerte privada de Julio, dijo, abriéndola para revelar docenas de fotografías. Guardó todo lo que le enviaste, proyectos de arte, postales, fotos espontáneas tuyas sonriendo de verdad. Mamá se asomó a las fotos. Nunca he visto estas, porque son reales, expliqué. No posadas, no perfectas, solo momentos genuinos. Hay más, añadió Valentín. Julio dejó instrucciones sobre el futuro de la fundación. Quería que ayudara específicamente a personas que han sido silenciadas, ignoradas o forzadas a fingir, como yo, dijo Sofía en voz baja. Por eso estoy dirigiendo el programa de alcance. Mamá tocó una de las fotos. Yo en mi primera exposición de arte, con pintura en la ropa, sonriendo a la cámara. ¿Te ves feliz aquí? Lo estaba, porque el abuelo me dejó ser yo misma. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de mi editor. Borrador final aprobado, fecha de lanzamiento fijada. Sofía leyó por encima de mi hombro y sonrió. ¿Les decimos el título? Lo verán muy pronto. El rostro de mamá se tensó. ¿Realmente vas a publicar todo? No todo, solo la verdad suficiente para ayudar a otras personas a liberarse de sus propias jaulas doradas. Los últimos rayos de sol se filtraron por las ventanas de la mansión, iluminando los espacios vacíos donde antes vivía la pretensión. A lo lejos, un camión de mudanza se llevaba los restos físicos de un estilo de vida construido sobre las apariencias. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mamá. Ahora aprendes a vivir sin máscaras, ¿o no? Ese ya no es mi problema. Recogí mi bolso, el mismo que había llevado el folder manila de la verdad que lo cambió todo. Sofía me siguió hasta la puerta. ¿Lista?, preguntó. ¿Casi? Me volví una última vez. Mamá, ¿eso que siempre decías sobre guardar los recibos? Ella levantó la vista bruscamente. Gracias por la lección. Afuera, el aire de la tarde se sentía limpio, libre del peso de las expectativas y la pretensión. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje. Una foto del refugio para mujeres mostrando el reloj del abuelo siendo instalado en su vestíbulo. Sincronización perfecta, comentó Sofía. Siempre lo fue. Publiqué una última actualización en mis redes sociales antes de desactivar las notificaciones. Ellas pasaron sus vidas puliendo máscaras. Yo pasé la mía guardando los recibos. Adivinen cuál duró más. La respuesta fue inmediata.
cientos de mensajes de personas compartiendo sus propias historias de liberación de las expectativas familiares, de elegir la autenticidad sobre la apariencia. «Iniciaste algo más grande que una venganza», observó Sofía. «No», la corregí, «el abuelo lo hizo. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente valiente para decir la verdad». Nos alejamos de la mansión, dejando atrás habitaciones vacías que una vez estuvieron llenas de mentiras perfectas. En mi bolso, el borrador final de mi libro esperaba para compartir su título con el mundo. La hija que no vieron venir. A veces, la mejor venganza no se trata de destruir el mundo de alguien. A veces se trata de construir uno mejor a partir de las ruinas de sus mentiras. Y a veces, solo a veces, la oveja negra resulta ser la única que vio al rebaño por lo que realmente era. Fin de la historia.